Es un lugar que siempre que hemos venido hemos encontrado refresco de comunión, refresco de la presencia del Señor y bueno, también, como no, hermanos y amigos queridos de hace muchos años, como el pastor Moisés y los demás, Ezequiel y otros, pues bueno, Alfredo, Arantxa y otros, pues tenemos el gozo de conoceros. Otro motivo por los cuales es un gozo venir es porque menudos retos que me prepara Moisés. Porque cuando tratamos cristología y la iglesia local, claro, ¿no? Ya cuando añades esa frase ya no es un estudio típico de cristología, ¿no? No es, digamos, ir al libro de teología sistemática, sino qué relevancia tiene en la iglesia local y entonces cómo enfocarlo para que sea medianamente comprensible. Entonces, hoy que vamos a tratar el Espíritu Santo en la iglesia local, pues bueno, debo decir que no me ha costado tanto, no ha sido tan difícil, ha sido un poco, no diré más sencillo, pero relativamente más fácil desde que empecé a meditar, orar y buscar al Señor, pues encontrar una manera de cómo enfocar estas 4 horas juntos. Lo que vamos a hacer es eso, tratar acerca de el Espíritu Santo y la iglesia local. O sea, ¿qué influencia, qué papel tiene el Espíritu Santo en la iglesia local? ¿Qué importancia, en qué formas el Espíritu Santo se hace patente en la vida de la iglesia local? Y lo vamos a hacer fijándonos principalmente en tres áreas. Primero tendremos una pequeña introducción, como siempre, para saber dónde nos ubicamos. Pero luego 3 espacios que pensé que podrían ser de luz. El primero es, cómo no, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos como una muestra de cómo el Espíritu Santo se mostró a la iglesia. Por otra parte, debemos ponernos en el lugar de Lucas y cómo Lucas narra la vida de la iglesia y la participación del Espíritu Santo. Y como bien sabéis, seguramente hay quien ha nombrado el libro de los Hechos de los Apóstoles como los Hechos del Espíritu Santo, porque está tan presente en sus páginas, en sus capítulos. Entonces, no es difícil entender que una forma de ver cómo el Espíritu Santo está relacionado con la Iglesia, pues es a través del libro de los Hechos. He añadido un pequeño epígrafe de la epístola a los Efesios, porque la epístola a los Efesios es una epístola singular entre las epístolas de Pablo. Es una epístola que fue escrita a una zona donde Pablo había estado 2 años y medio en su tercer viaje misionero. Pero sin embargo encontramos que esa epístola ni tiene saludos personales, ni exhortaciones particulares, y de hecho es que tiene referencias como por ejemplo, si habéis oído la gracia de Dios que me ha sido encomendada, y entonces dices, pero bueno, ¿Efesios? ¿Cómo es que Pablo pregunta? Y probablemente lo que podríamos decir es que la epístola a los Efesios es una epístola más bien de carácter general, que se dirige a las iglesias o a la iglesia en torno a la iglesia en Éfeso, que había surgido por el ministerio del apóstol Pablo, pero que ya se había extendido más allá de lo que Pablo directamente había realizado. Entonces, como decimos, la relación, la influencia, el impacto, las formas en cómo el Espíritu Santo obra en la iglesia a través de Hechos y a través de Efesios, en 3 énfasis principales de la epístola donde el Espíritu Santo aparece específicamente y directamente relacionado. Esa es la primera parte que creo que nos puede enseñar. Pero en segundo lugar, y esto ya será el próximo viernes, el otro contexto donde podríamos mirar la obra del Espíritu Santo es, cómo no, 1 Corintios, capítulo 12 y al 14. Sería
precioso pasar por el capítulo 13, a lo mejor pasamos en alguna manera, pero bueno, ya que nos enfocamos en la obra, la presencia, la influencia, la relación del Espíritu Santo con la iglesia local, pues capítulo 12, la presentación del Espíritu Santo en relación al cuerpo, y nosotros somos un cuerpo local de creyentes, y en el capítulo 14, esa expresión que se repite 3 veces en la epístola a los Corintios y que marca, comillas, cuando la iglesia se reúne. Y entonces qué expresión tan clara y tan directa de lo que es una iglesia local y cómo se vive la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia local. Entonces eso es lo que, como siempre en cualquier predicación, cualquier clase que damos, lo que hacemos es dar una pequeña introducción. Yo os dejo algunos apuntes, pues por si queréis luego profundizar. Estos apuntes son un esquema, pero es muy posible que luego pues vayamos como una piedra en un lago que va botando entre diferentes puntos, pero bueno, si luego queréis mirar alguna cosa más o algo, pues lo podéis hacer con toda libertad. Deciros que si tenéis alguna pregunta o algo, en el descanso que tendremos, con mucho gusto me lo podéis comentar y a lo mejor lo podemos responder después en la segunda parte. Lo que haremos hoy será que en la primera parte haremos una pequeña introducción y trataremos hasta antes de Pentecostés, hasta Hechos capítulo 1, y entonces en la siguiente hora trataremos la experiencia de Pentecostés y su significado, y luego el desarrollo, vamos a decir, de la obra del Espíritu Santo en los capítulos, vamos a decir, del capítulo 3 al capítulo 28 del libro de los Hechos. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a meternos en harina. Dejadme haceros una pregunta antes de leer 2 pasajes de la Escritura que quiero leer. La vez anterior que vine, había algo que a mí en mi estudio me llamó mucho la atención. No sé cómo cayó a vosotros, pero una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es el impacto que hizo la persona del Señor Jesucristo en el concepto de Dios mismo. Porque en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios, tal. Sin embargo, en el Nuevo Testamento solo conocemos a Dios a través del Hijo. Y estuvimos viendo cómo el Hijo, la cristología, la persona de Cristo en la iglesia local, qué importante. No podríamos conocer a Dios si no fuera a través de Cristo. Él lo dijo con toda claridad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero os pregunto, uno de los autores que he leído de confianza dice que así como no conocemos a Dios si no es a través de Jesucristo, no conocemos a Jesucristo si no es a través del Espíritu Santo. ¿Cómo te queda el cuerpo? Al principio cuando lo leí dije, no sé, había algo que no me acababa de encajar. Pero a veces es por los conceptos que nos construimos acerca del Espíritu Santo. Porque si analizamos, a ver, ¿cómo conocemos al Señor Jesús? ¿No es por su palabra? ¿Y de dónde sale su palabra? Si no es de la inspiración del Espíritu Santo, que llevó a hombres de Dios, a los apóstoles, y a otras personas directamente relacionadas con los apóstoles a registrar la vida del Señor Jesús, el comienzo de la iglesia y luego a explicarnos el significado, el impacto, las consecuencias, los términos de la relación con Dios en base a la persona y la obra de Jesucristo. Pero ¿quién nos lo ha comunicado? El Espíritu Santo. A través de su palabra. O sea que su palabra, y lo veremos a través de este estudio, su palabra es una de las cosas más claras que tenemos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la palabra del Señor, hablamos del Espíritu. No podemos hablar de la palabra sin el Espíritu.
Y no podemos hablar del Espíritu sin la palabra. El Espíritu no es una nebulosa, como diremos después, en un punto. No es una nebulosa, no es una influencia, no es un adjetivo meramente de espiritual. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de cuando dices amarás al Señor tu Dios. Estamos incluyendo allí Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, vamos a leer unos pasajes que nos van a guiar o preparar el corazón para leer del Espíritu. Vamos a leer dos. El primero está en Juan capítulo 3, una declaración del Señor Jesucristo acerca de la persona del Espíritu Santo, de las cosas que pertenecen al Espíritu y cómo nos encontramos nosotros como seres humanos frente a ello. Y en segundo lugar, lo que vamos a leer es un pasaje, es Hechos capítulo 1, y lo que vamos a hacer es leer principalmente 4 versículos que mencionan al Espíritu Santo y que preparan el terreno para la venida de Pentecostés. El primero, Juan capítulo 3, versículo, por ejemplo, podríamos leer el 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 8 es el que quisiera subrayar. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Un versículo de verdad que me es de tanta bendición reflexionar, porque por una parte nos habla de las certezas del Espíritu, oyes su sonido, pero nos habla de las cosas que no sabemos, de dónde viene ni a dónde va. Y qué cierto es, como veremos después, que nuestra experiencia con el Espíritu Santo tiene una certeza fehaciente, pero no siempre tenemos un entendimiento claro de cómo ha venido o cómo continuar viviéndolo. Como decía el pastor Moisés, es una dependencia constante del Espíritu y un constante volver a la palabra del Señor. Pero ese es un versículo que me gustaría ponerlo como para preparar el terreno, y el otro es Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Leemos versículos 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, el Espíritu Santo estuvo presente de una forma especial en el ministerio del Señor Jesús al enseñar a sus discípulos. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Algo que ya comenzó a ser anunciado por Juan, algo que anunció el Señor Jesucristo, de hecho es que el versículo 4 habla de la promesa del Padre, algo que el Señor dio a los discípulos. Pues ellos estaban en este momento esperando esa promesa, anunciado por Juan, confirmado, enseñado por el Señor Jesucristo, y que iban a experimentar en pocos días. Versículo 8, después de que
los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola autoridad o su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Fijaos que cuando comienza en el capítulo 1 a hablarnos del Espíritu Santo, habla de el Señor dando mandamientos por el instrumento, el vehículo del Espíritu Santo. Y aquí dice que por ser investidos del Espíritu, por recibir el Espíritu, la Iglesia es capacitada, ¿para qué? Para anunciar el Evangelio, para ser mensajeros, ser portavoces, voceros del mensaje del Señor Jesucristo. Y por último, versículo 15. En aquellos días se levantó en medio de los hermanos Pedro, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, versículo 16, este es un versículo que me fascina. Una de las cosas que enseño en una de mis clases es la inspiración de las Escrituras. Y este versículo me encanta. Una vez le pedí a un estudiante que leyera este versículo y tenía una versión así muy contemporánea. Y dije, no, perdón, porque decía, el versículo decía algo así como que bueno, que a través de David, pues tal y cual. Digo, no, déjame, y escribí en griego el texto y fui traduciendo palabra por palabra y digo, esto es lo que dice. O sea, lo más que sabemos, esto es lo que dice. Y lo que dice la versión 60 tendrá como obra humana, pues tendrá sus matices y sus cosas, pero es una traducción textual. Bueno, el versículo dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Estamos hablando de Escritura, el Antiguo Testamento y en particular el libro de los Salmos. Y dice que esa Escritura es la voz del Espíritu Santo que habló por la boca de David y fue registrada por escrito. ¡Wow! ¿Sabes que el Espíritu Santo habla? ¿Cuál es el lenguaje? Aquí, evidentemente, los Salmos. Por supuesto, toda Escritura es inspirada por Dios. Pero ¡qué declaración! O sea, el Espíritu Santo habla a través de David, se registra en un escrito y ese escrito realmente es la voz del Espíritu Santo que necesariamente se tiene que cumplir. Entonces, las 4 menciones en este primer capítulo del libro de los Hechos, fijaos, han habido 2 cosas que surgen con fuerza. Una es mandamientos, su palabra, el anuncio del Evangelio. ¡Wow! Me encanta pensar en el don profético del Espíritu Santo. Profético en ese sentido, como los profetas antiguamente, como Daniel, Ezequiel, como Jeremías, como Isaías, que proclamaban al pueblo su condición espiritual, la justicia de Dios y cómo iba a ser el trato de Dios con su pueblo en esa relación de su santidad con la carencia de santidad del pueblo de Dios. Esa voz profética, ese anuncio poderoso de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo, una de las cosas que domina es eso. Y la otra cosa que domina, que no lo vemos tan claro en este pasaje, pero es ese bautismo del Espíritu Santo, que hablaríamos de la obra de salvación en el corazón del creyente. Esa obra transformadora que regenera, que transforma, purifica, santifica. ¿Cómo? Por la obra del Espíritu Santo de Dios.
Esos dos pasajes me gustaría que tuviéramos en el corazón y vamos a intentar hacer algunos comentarios acerca del Espíritu Santo y luego lo que vamos a hacer en lo que nos queda, una media hora más o menos, lo que vamos a intentar hacer es primero marcar algunos puntos sobre las íes, algunas marcas en la introducción del tema, y luego lo que vamos a ver son 3 puntos que nos preparan para considerar Pentecostés. Sin duda alguna, Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Pero esa venida no es una venida por sorpresa, sino que tiene unos antecedentes. Entonces, hoy lo que vamos a ver en esta primera hora es la absoluta necesidad del Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia local, a través de, antes de Pentecostés, lo que es la vida del propio Señor Jesucristo, a través de la enseñanza y el anuncio del Señor Jesucristo, y a través de ese primer capítulo de Hechos que prepara el terreno para la venida del Espíritu Santo. Y en la segunda hora lo que veremos es, como hemos dicho, la experiencia, el significado de Pentecostés y el desarrollo de la obra del Espíritu. ¿Vale? Pero bueno, como hemos dicho, primero algunas introducciones. Dejadme mencionar un libro que leí hace muchos años y me fascinó. Henry Scougal, 1650-1678. Murió con 28 años, pero solo a los 18 años ya tenía lo que se dice una maestría, ya fue profesor de teología, un teólogo presbiteriano que escribió un libro que se publicó en 1677 y se llama el libro La vida de Dios en el alma del hombre. Es un libro al que varios nombres que a lo mejor nos suenan están relacionados. Uno es John Newton, a lo mejor no tantos lo conocemos, pero época de los puritanos. Otro, Carlos Wesley, ya nos suena más, hermano de Juan Wesley, compositor de tantos himnos, 2 hermanos tan importantes en ese mover del Espíritu Santo en Inglaterra. Y luego George Whitefield. Fue Carlos Wesley quien le dio este escrito a George Whitefield, y George Whitefield dijo que comprendió lo que era la verdadera fe cristiana después de haber leído este libro. He leído en algunas reseñas como que él comprendió la fe cristiana. Bueno, a ver, no estoy seguro que se convirtiera por este libro. Estoy seguro que antes él conocería del Evangelio, etcétera, etcétera. Pero este libro lo que trata es que la vida del creyente no es otra cosa que la vida de Dios sembrada en el corazón del ser humano. Y como fruto de eso, el creyente ama al Señor. Como un hijo que ha recibido, como dice en Gálatas, el espíritu del Hijo, clama Abba Padre. Y de una forma natural, aunque claro que sí, que está la carne con nosotros y tenemos nuestras luchas, etcétera, etcétera, pero por la obra del Espíritu Santo vamos venciendo y resulta que, como dice Primera de Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga pesada. Si alguien entiende la vida cristiana como una disciplina, es que quizás no ha entendido lo que es la vida cristiana, porque la vida cristiana vivida de una forma normal y natural es dejar que Dios produzca su vida en tu corazón. Hay 2 frases que me gustaría comentar, más adelante, siguiente, no, antes de esto, de esta diapositiva. Esa es. Dos personas que escriben sobre el Espíritu Santo y el creyente.
Y esto es lo que vamos a ver hoy, ¿eh? Básicamente lo que vamos a ver en esta primera hora es cómo no puede existir una vida cristiana, no puede existir un cristianismo vivido genuinamente sin el Espíritu Santo. Y por consecuencia, no existe una vida de iglesia local sin la presencia del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver confirmado por la misma persona del Señor Jesucristo, la misma enseñanza del Señor Jesucristo y la misma preparación antes de lo que es la venida del Espíritu Santo. Pero fijaos lo que dice Thomas Griffith, un anglicano de primeros del siglo XX, conservador, y que escribió varios libros de teología y algunos acerca del Espíritu Santo. Me encanta lo que dice, comillas, la vida del creyente depende de Dios para su realización, o sea, para que tenga lugar, depende de Dios mismo. O sea, no podemos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces dependemos de otro que nos rescate, que nos dé vida. Dice, esa dependencia está vinculada en cada momento al Espíritu Santo. Yo no sé tú cuando viniste al Señor, cuando yo empecé a venir al Señor, sí, yo pensaba que yo empezaba a interesarme pues por, ¿qué dicen los testigos? ¿O qué dicen aquellos? ¿Qué dicen otros? Y después de unas preguntas y tal, resulta que unas amigas mías me invitan a un campamento y resulta que es un campamento de una iglesia evangélica. Y allí soy topado con la palabra y el Señor me convence de pecado y me trae a Él. Como dice Thomas Griffith, en cada momento, desde el principio y en toda la continuación de nuestra vida personal, dependemos del Espíritu Santo de Dios. La segunda frase también me encanta. Toda la vida religiosa, y entendamos que algunos autores del pasado no tenían problemas con esta palabra, religión, sino que para ellos era la piedad, o sea, era la vida espiritual que diríamos hoy en día, ¿no? Toda la vida religiosa se origina y es guiada por la actuación de Dios, obrando de forma inmediata sobre el espíritu humano. Me encanta esa expresión de que obrando, Dios actúa y obra de forma inmediata. ¿Qué quiere decir? En ese mismo momento y directamente sobre el corazón. O sea, no es una influencia como si fuera un humo, ¿sabes? Como si fuera un no sé, que te pilla de rasqui, ¿no? No. O sea, Dios obra en tu corazón, te habla, te guía, te impresiona, te trae a su palabra, te convence de pecado, obra de forma inmediata sobre nuestro espíritu, quizás la parte más profunda, más esencial de nuestra existencia. Entonces, el Espíritu y la iglesia local, ¿podemos prescindir del Espíritu Santo? Nos quedamos sin nada, que somos nosotros, ¿no? Ahora bien, la siguiente diapositiva, ahora sí, tenemos esa dificultad que hemos hablado. Uno de los pasajes que aludo aquí es Lucas 9:55, cuando los samaritanos no reciben al Señor y entonces Juan... Fijaos, de verdad, y esto es algo que me ha fascinado en estos meses que he estado pensando, meditando sobre el Espíritu Santo, la palabra, la guía del Espíritu. A veces me pregunto, una reflexión, si el Espíritu Santo, y yo creo que sí, es quien nos guía. Porque dice que la Escritura se comprende, desde siempre se ha dicho que la Escritura se interpreta con la propia Escritura, ¿no? Pero ¿cómo establecemos esas conexiones?
Y a veces esas conexiones, permitidme decirlo, se puede leer la Biblia como Satanás la lee, haciendo malas conexiones. No, mira, tírate abajo porque dice a sus ángeles protegerá que no caiga su pie en piedra. Entonces Satanás estaba asociando mal las cosas porque su corazón está entenebrecido y él buscaba que tentara al Señor, provocarle a tentar a Dios, a ver si Dios decía la verdad de que le iba a proteger. Tírate. Y el Señor dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Era una conexión que no era legítima. Y qué importante para nosotros hacer una conexión correcta de ideas. En el caso de Juan, en este pasaje, Lucas 9:55, cuando los samaritanos no reciben al Señor, le dicen al Señor, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo que los consuma? Hicieron una conexión, las dos bíblicas, pero no era el correcto. Y el Señor le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque no he venido a condenar a las almas, sino a salvarlas. Entonces, de verdad, Señor, guárdanos de malas asociaciones. Guárdanos de que por nuestra carne, por nuestros intereses, nosotros recojamos de algún otro rincón de la Biblia algún pasaje que nos confirma y entonces por nuestro propio interés utilizamos la Escritura y no hemos sido guiados por el Espíritu. Entonces, qué importante ir a la Escritura, porque es lo más claro, lo más preciso, lo más, permitidme la palabra, lo más físico que tenemos del Espíritu Santo, de su guía, de su enseñanza. Es una dificultad, como hemos dicho antes, porque un recién convertido cuando nace de nuevo, ¿cuál es su expresión? O sea, él experimenta al Señor. Es como un bebé que nace de su madre y ¡guau! Empieza a llorar. ¿Por qué? Pues respira por primera vez y empieza a chillar. Explícale tú médicamente qué es lo que ha pasado. No. A un recién convertido, explícale teológicamente por qué está tan contento. Pues no. Él aprenderá poco a poco qué es lo que le ha sucedido, pero la experiencia ya la tiene. Ha experimentado el Espíritu Santo de Dios. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido y detectas. El creyente puede percibir el Espíritu Santo en otro hijo de Dios. A veces nos cuesta un poco decir de dónde viene y a dónde va, eso sí. Y hay matices que a veces la guía del Señor, a veces qué don tengo, qué dirección tengo que tomar en una decisión ministerial, en qué iglesia me congrego, con qué chica me caso, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? A veces eso no es tan claro, ¿no? Y entonces a veces nos desesperamos, ¿no? Y estamos en dificultades o nos quedamos sin trabajo, tenemos y Señor, ¿dónde voy? ¿Y dónde está? Espíritu, guíame, pero quisiera verlo con más claridad. Luego si pasan ciertas cosas dices, uy, el Señor estaba en esto. No, el viento de donde quiere sopla, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Por eso es importante reflexionar de la propia palabra, cómo obra el Espíritu Santo. Vale, muy bien. ¿Alguna cosa más antes de meternos en más harina? El Nuevo Testamento da tal importancia al Espíritu Santo que hay un escritor, Sweet, que dice que ninguna carta apostólica a las iglesias
podía ignorar la persona del Espíritu Santo, con la excepción de Filemón. De hecho, es que todos los libros del Nuevo Testamento mencionan al Espíritu Santo, con la excepción de Filemón y 2 y 3 de Juan. Por algo será. ¿Diremos que podemos prescindir del Espíritu Santo? Como que no, como que no. Una cosa que sí quiero subrayar antes de dar unas pinceladas por el resto de cosas que quiero mencionar esta mañana. Por favor, seamos siempre conscientes que el Espíritu Santo no es una influencia, no es solamente una atmósfera, no es un adjetivo solamente, es Dios. Dios es uno en esencia, pero 3 personalidades, y una de ellas es el Espíritu Santo. Santo, todo lo conoce, todo lo sabe. No hay rincón donde no esté. Eterno, verdad, fiel. Ese es el Espíritu Santo. Y tiene una voluntad. Es soberano. Nosotros no podemos manipular al Espíritu Santo. De hecho, es una de las cosas que claramente es palmaria en el libro de los Hechos. Es que no hay un rito, una fórmula para producir el Espíritu Santo. No. A veces viene el Espíritu Santo, llena a una persona pues porque se levanta a predicar, otras veces porque ponen las manos encima de él, otras veces simplemente porque está predicando y así lo hace. A veces es por un apóstol, a veces es por un diácono, o sea, a veces es por una persona que no pensamos, Ananías. Cuando pone las manos sobre Pablo recibe el Espíritu Santo. ¿Y quién era Ananías? ¿Era un apóstol? No, pero es que el Espíritu Santo es soberano. Y como dice en 1 Corintios 12, Él da dones como Él quiere. Entonces, hemos de respetar la persona de Dios, el Espíritu. Cuando hablamos, por ejemplo, Efesios capítulo 1, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir espiritual? Celestiales ya lo dice después. Celestial, o sea, espiritual no es un mero adjetivo, sino que significa todas aquellas obras que hace el Espíritu en el corazón del hombre. Y ahí estamos hablando de quién regenera un alma muerta, quién genera la vida en un espíritu inerte a Dios. Es el Espíritu de Dios. ¿Quién lo llama? ¿Quién le convence de pecado? ¿Quién, bueno, hemos dicho, lo regenera? ¿Quién le hace entender la persona de Cristo? Es una persona, no es una influencia, no es un humo, no es una atmósfera. El mundo habla de, ay, tú tienes fe, tienes mucha fe, como si eres muy místico. Para nosotros eso es lenguaje del mundo, pero nuestro no. Nuestro es fruto de la obra de Dios el Espíritu. Y nos ayudará mucho como iglesia local cuando estás en tu trabajo o cuando hablas con un vecino, como le oigas algo de, uy, esta vida, la verdad no sé qué sentido tiene. ¿Qué piensas? ¿Que es que esa mañana se ha levantado sentimental? No, se puede ser. Pero ¿y si el Espíritu Santo de Dios está tocando a la puerta? Pues úsalo. Úsalo, aprovecha, lánzate, porque el Espíritu Santo te da denuedo, naturalidad, espontaneidad, el no ser intimidado, anuncia el Evangelio.
y verás lo que el Señor puede hacer. Porque eso no es un adjetivo, no es solamente una influencia, es una persona. Bueno, una cosa más antes de entrar en los preparativos, y bueno, llegaremos hasta donde podamos. Una cosa más. Si yo os dijera, ¿a quién señaló Dios el Padre? Juan capítulo 6. Venga. Al Hijo, ¿no? No hay ningún otro nombre dado en el cielo, o sea, debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nombre es? ¿No? Jesús. Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, te enseñé las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Quién es el centro? ¿Quién es el único mediador? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Hemos dicho que el Nuevo Testamento tiene una predominancia notable del Espíritu Santo. Hemos dicho que el libro de los Hechos casi se puede llamar el libro del Espíritu Santo. Pregunta: ¿acaso la Iglesia entendió que el tiempo de Cristo había pasado y que ahora era el tiempo del Espíritu? No. ¿Quitaba eso relevancia al Espíritu Santo? No. ¿Quién continuaba siendo el centro? El Señor Jesús. El centro del mensaje, centro de la predicación, el mediador. O sea, Él era el centro. No hay ninguna duda. Pero el Espíritu Santo, de alguna manera, contribuye, implementa ese mensaje, capacita a la Iglesia, está presente, pero nunca quita el protagonismo de qué es el centro de la relación entre Dios y los hombres, el Señor Jesús. Entonces creo que es importante mantener eso en mente, de que nunca en la Iglesia se cambió ese centro. Y si hubiera un momento donde realmente se pudiera cambiar, si podemos hablar de una era del Espíritu, ¿es Pentecostés o no? Creo que, aunque luego en la historia pues se habla de diferentes momentos, pero si hubo un momento donde el Espíritu Santo obró de una forma por encima de otras, fue en Pentecostés y en el libro de los Hechos. Sin embargo, el centro nunca se desplazó a otro que la persona del Señor Jesús. Nunca estuvo en contradicción. Nunca estuvo en contradicción. Bueno, para 5 minutos intentaré decir algunas cosas para prepararnos para el momento de Pentecostés, y si no me da tiempo, pues luego tomaremos un poquito más. Lo que hemos hablado acerca del Espíritu Santo hasta ahora es tratar de hablar de nuestras certezas, nuestras dificultades. Hemos hablado de Dios, el Espíritu Santo. Qué importante no diluirlo nunca en un mero sentimiento. No diluirlo nunca en simplemente la autoafirmación personal, sino que se trata de Dios. Se trata de Dios. Igual de poderoso, igual de eterno, igual de fiel, verdadero, igual que Dios Padre. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es esa persona en Dios que ejerce la voluntad de Dios en su creación, y nosotros somos parte de ella, una parte muy especial.
Pero es el Espíritu Santo de Dios es el que implementa, el que trabaja en el corazón de las personas, el que trae la voluntad del Padre ejecutada por el Señor Jesucristo en su vida y en la cruz, la que lo implementa en el corazón de pecadores. Ese es el Espíritu Santo de Dios, pero es un Dios, y es Dios el que trata con nosotros. Pues bien, dejadme en unos pocos minutos al menos trazar unas pequeñas pinceladas de que el Espíritu Santo de Dios constituye la Iglesia a través de la obra de Dios en el corazón del individuo. En el Antiguo Testamento Dios trata principalmente con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento el trato de Dios es más individual, pero nunca solitario, sino siempre la obra del Espíritu Santo en el corazón del individuo tiene una conexión con el resto de un cuerpo. Entonces, lo que vemos es tres cositas. De momento solo lo voy a mencionar y nos podemos ir a un descanso. En la persona de Cristo, Lucas 4:18. ¿Os acordáis qué dijo el Señor en la sinagoga en Nazaret? Cuando se le dio a leer el libro de Isaías, cuando, por decirlo así, después de que ya Juan había sido encarcelado y el ministerio del Señor Jesucristo toma un carácter público, este es quizás uno de un punto de ese comienzo de la popularidad del Señor. ¿Y cómo comienza? Le dan el libro de Isaías, se sienta a leer, ¿y qué dice el Señor? El Espíritu de Dios está sobre mí. Isaías, capítulo 61, 62. Y luego dice, esto se ha cumplido delante de vuestros ojos. ¿Quién fue protagonista en la encarnación de Cristo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, concebirás, darás a luz un hijo. ¿Quién estuvo presente en el bautismo del Señor marcando la singularidad del Señor Jesús? El Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma. Juan, de hecho, dice que Dios le había dicho, aquel sobre quien vieres reposar el Espíritu de Dios, ese es. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en la vida del Señor Jesucristo como Mesías, el Espíritu Santo tenía una presencia singular. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, no solamente en la vida, el ejercicio del ministerio público de Jesús, el Espíritu Santo tenía una intervención prominente, sino que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, y hemos leído Hechos capítulo 1, versículo 2, que el Señor dio mandamientos a sus discípulos, ¿cómo? Por el Espíritu. El Señor enseñó a sus discípulos acerca de la promesa del Espíritu. Juan había dicho que él bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y lo que vemos es que no solamente el Señor Jesús como Mesías, el Espíritu Santo selló de una forma especial, con su presencia, con su guía. El Señor Jesucristo dependió plenamente del Espíritu Santo para enseñarnos, pero Él de una forma singular y única. Pero no solamente Él, sino que así enseñó a sus discípulos. Y luego, como hemos dicho, en ese libro de los Hechos lo que tenemos es, el libro de los Hechos capítulo 1, esos 4 versículos que hablan del Espíritu Santo en diferentes facetas, preparando ¿el qué? La venida del Espíritu Santo como el comienzo de una nueva era, profetizado en Ezequiel,
profetizado en Jeremías capítulo 33, un nuevo pacto, quitaré vuestros corazones de piedra, pondré corazones de carne, todos me conocerán, ninguno dirá su hermano conoce al Señor, porque todos tendrán un conocimiento personal, intransferible de Dios. Como decía, creo que es Griffith Thomas, están en los apuntes, perdonadme si me equivoco, pedir la democratización del conocimiento de Dios. Y eso en Pentecostés dará a nacer, bueno, no sé, constituirá, vamos a decirlo así, la Iglesia del Señor Jesucristo, la Iglesia local del Nuevo Testamento como la conocemos hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? ¿Podemos prescindir del Espíritu Santo en la iglesia local? Más bien no. Más bien no. Oramos y vamos al descanso. Señor, qué cierto es que, como dice el apóstol Pablo, somos vasos de barro. Hemos sido pobres pecadores con un espíritu muerto, inerte hacia tus cosas, realmente condenados, dirigidos al infierno por nuestras elecciones, nuestros pecados. Y tu Espíritu Santo ha querido traernos a los pies del Redentor. Tu Espíritu ha querido regenerarnos, hacernos una nueva criatura. Como dice Hebreos, limpiar nuestras conciencias de obras muertas para poder servir al Dios vivo. Has hecho esa obra de renovación en nuestras almas y nuestros corazones para que podamos servirte con limpia conciencia. Te damos gracias, Señor, y pedimos que nos ayudes a ser siempre conscientes de nuestra necesaria dependencia de ti. Oh Dios Espíritu Santo, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.